Muy buenas tardes, mi estimado. Continuando con los temas sugeridos dentro de nuestros sílabos de administración financiera, vamos a seguir con un tema de apalancamiento, en el cual nosotros vamos a cumplir con unos indicadores de desempeño. Ya calculamos el primero, que fue este que tenemos acá. Hicimos el de calcular el punto de equilibrio, para lo cual la semana pasada nosotros entregamos como evidencias un ejercicio y las diferentes evidencias que podemos nosotros colocar en la Moodle. En este otro elemento de competencia, nosotros también vamos a tomar decisiones bajo riesgo, atendiendo a diferentes escenarios relacionados con el efecto del apalancamiento o la palanca. Para este elemento lo vamos a relacionar con un indicador de desempeño que conoce el impacto que tienen las cargas fijas sobre las utilidades de los propietarios. Nosotros para esto vamos a socializar el tema de apalancamiento operativo, financiero y apalancamiento total. Siguiendo en ese orden de ideas, nosotros vamos a familiarizarnos del tema de apalancamiento, que lo vamos a ver así fácil. Sé que algunos ya lo han escuchado. El apalancamiento tiene diferentes definiciones por diferentes actores, pero en este contexto se va a referir a tomar una deuda y a usar ese endeudamiento como una herramienta financiera para desarrollar la operación, el objeto social que tiene la empresa. Esto lo que busca es ganar una utilidad a un futuro. Por eso es que aquí nosotros vamos a identificar qué grado de recursos propios vamos a utilizar, pero además vamos a utilizar unos recursos de crédito con cualquier entidad. Recordemos que vamos a prestar plata, pero con el objeto de ganarnos una utilidad. Para eso vamos a tomar algún riesgo que vamos a asumir en un momento determinado, para generar esa utilidad, siempre y cuando las cosas resulten bien. Eso es lo que hay que tener importante, que todo eso, todo lo que usted vaya a desarrollar en esa actividad productiva, le genere una utilidad, que no haya una pérdida, porque así como podemos correr ese riesgo, asumir un riesgo para ganar una utilidad, también lo asumimos para una pérdida, y saben que nosotros debemos de responder por esa pérdida también. Acá el autor nos regala algo que le llamamos así un concepto. Es una expresión que se usa para referirse al enfoque respecto a la composición de la deuda y el capital. Aquí estamos hablando de lo que acabamos de mencionar. Y aquí dice el autor: para financiar los activos, cuando en forma más específica se aplica la razón resultante de dividir el pasivo entre el capital contable. Son operaciones matemáticas. El apalancamiento se concibe como el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa a través de su estructura financiera y operativa. Nosotros, bueno, listo, ya ahí lo tenemos claro que es el apalancamiento: usar plata ajena, plata de terceros, de la cual nosotros vamos a pagar intereses, efectivamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para generar utilidades, porque esa es la idea, generar utilidades, que usted tenga la máxima seguridad de que las cosas van a salir bien. Pero para esto vamos a tomar siempre un riesgo. El tema del apalancamiento, nos van a hablar de tres tipos de apalancamiento. Como el primero, que va a ser el operativo. También vamos a tener uno financiero y otro, un apalancamiento total. Empecemos aquí. ¿Qué nos dice el autor sobre el apalancamiento operativo? Es muy útil, porque fíjense, ¿se acuerdan ustedes con el tema del punto de equilibrio? Que ustedes allá tenían que cubrir unos costos fijos, el variable. En el apalancamiento operativo siempre deben existir esos costos fijos.
para que haya un apalancamiento operativo. Siempre. Aquí no lo dice el autor. Nos muestra que hay esencialmente dos tipos de costos en la estructura de gastos de la empresa. Unos costos fijos y unos costos variables. El apalancamiento operativo se refiere al porcentaje de costos fijos que tiene una empresa. Así como nos lo dice, la proporción de esos costos fijos a costos variables. Si una empresa de negocio tiene una gran cantidad de costos fijos, en comparación con los variables, se dice que la empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo. Esto significa que está actuando, está desarrollando sus actividades con alto riesgo, porque si tienes unos costos fijos muy altos, también esos costos fijos también van a aumentar. Debes de producir una cantidad que puedas cubrir en un momento determinado. Recuerden el ejercicio que venían haciendo en la clase anterior sobre el punto de equilibrio. ¿Hasta dónde mínimo podía llegar? ¿Hasta dónde lo podíamos hacer? Entonces, bueno, también vamos a tener ahorita un apalancamiento financiero. Nosotros ahorita, más adelante, vamos a desarrollar, creo que en otra vez lo voy a cortar, voy a poner en varias grabaciones, la explicación ya con un ejercicio. El apalancamiento financiero se refiere a la cantidad de deuda en la estructura de la empresa que tiene la estructura de la empresa, ¿ya? En la forma como financia realmente sus operaciones, ¿ya? Acá, cuando nos estamos hablando del operativo, nos dice que es una mezcla entre los activos fijos y la maquinaria utilizados para generar. En cambio, el apalancamiento financiero se refiere a cómo la empresa va a pagar todo eso o cómo va a financiar la operación. A eso se refiere el apalancamiento financiero. Por eso es que debe haber un buen retorno de esos recursos que se invierten ahí, sea con plata prestada y con capital propio también. Esa mezcla que está ahí hay que saberla manejar. ¿Para qué? Para evitar un impago o una quiebra en un momento futuro. El apalancamiento total, ya acá nos va a hablar de la cantidad total del riesgo al que se enfrenta la empresa. Desde otra perspectiva, el balance como la cantidad total de apalancamiento que se puede utilizar para magnificar los retornos del negocio. El operativo aumenta los rendimientos de los activos fijos y el financiero aumenta los rendimientos de la financiación de las deudas. Esta combinación es la suma de los dos tipos de apalancamiento o el aumento de los mismos retornos. Es útil para, aquí nos dice el autor también, es útil desde la perspectiva de los resultados. El apalancamiento operativo influye en la determinación de regresos de las operaciones. El financiero va a influir sobre las ganancias que se le van a repartir a los accionistas. Acá fíjense que lo recuerden, este concepto de apalancamiento en general se utiliza en el análisis del punto de equilibrio y en el desarrollo de la estructura del capital de la empresa. Recuerden que ustedes hacen una inversión en una cantidad de activos que ustedes de alguna u otra forma adquieren para desarrollar esas actividades. Pero hay que tener en cuenta algo también. Va a desarrollar esas actividades, una proporción de esas usted la está comprando con plata de terceros y otra con el capital propio el capital propio de los socios. Nosotros acá, aquí viene un pequeño ejemplo, por lo menos del apalancamiento, del total del apalancamiento, de cómo están financiando la deuda y a qué riesgo puede incluir. Acá el autor él nos regala por lo menos una inversión que se hizo en algún momento en bolsa de valores, que se invirtieron $100,000 y al año se venden por 150,000. Hay una rentabilidad del 50%. ¿Cómo fue la operación que nos muestra aquí? Aparentemente nos muestra que la inversión le hicieron 20,000 euros,
los colocan los mismos socios, plata propia, y 80.000 los prestaron al banco. Por ese préstamo van a pagar unos intereses del 10%, o sea, 8.000 euros, lo que nos dice ahí, una relación de apalancamiento de 1 a 4. Por eso es que más adelante vamos a ver el grado de apalancamiento, cómo debe ser. Acá, cuando nosotros hacemos ese apalancamiento financiero, es la relación del capital y el crédito invertido en la operación financiera. Nos están recordando esta operación que hacen en ese momento para poder invertir en la bolsa. El apalancamiento financiero simplemente es usar el endeudamiento para financiar una operación, lo que hablamos en un principio. Entonces acá el ejemplo nos va a quedar así de esta forma. Tiene una rentabilidad del 50%, ya sabemos cómo lo hicieron. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque tienen ganancias. Tienen que pagar al banco, pagar los 80.000, también pagarle al banco los intereses de 8.000, que fue el 10%, y devolver el capital de 20.000 que colocaron los socios. Tienen una diferencia de 42.000 euros de utilidad que se ganaron, lo que refleja una rentabilidad del 210%, lo que tienen en rentabilidad. Fíjense, porque las cosas salieron bien, pero también puede haber que al año se vendan 90.000 dólares y va a pasar de que usted está perdiendo 10.000 dólares, ¿verdad? Usted colocó 20, 80 que pone el banco, paga los intereses y le toca devolver los 80, devolver los 8.000, fíjense de los 90 que usted va a recibir, y solo van a recuperar 2.000 euros de los 20.000 propios. La diferencia de 18.000, que es la pérdida, van a tener una pérdida de 90% donde se está reconociendo esa deuda. Acá hay que evitar esto. Esto es lo que nos habla del apalancamiento, porque aquí hay que pagarlo. No puede, aquí es donde estamos hablando de pérdida, de quiebra, de insolvencia. No podemos afrontar el pago de los intereses porque entraríamos en insolvencia. Si hubiera sido mucho menos, como en este caso, acá se vendieron en 80, imagínese usted 80, usted tiene que devolver los 80, no recupera nada porque solamente fueron 80, a los socios no les puede devolver nada, tiene que pagar esos intereses de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este punto usted va a caer en una insolvencia, porque la operación no le dio ni para pagar los intereses del banco. Aquí, como conclusión del mismo ejercicio, podemos decir que el apalancamiento es bueno, ya que permite abrir las puertas a inversiones. ¿De qué otra forma podríamos tener ese acceso? Cuando los niveles de apalancamiento son más altos, los riesgos también son mayores. Por eso decimos que así como usted apalanca, usted también debe tener en cuenta que puede salir mal la operación, pero lo ideal es que salga mejor. Vamos a continuar en un segundo video detallando